Honestidad presenta Temas y Debates con el licenciado Selvin Brevé. Muy buenas noches a cada uno de los televidentes que hoy nos honran con su sintonía. Canal Imagen de Santidad, nuevamente, su programa Temas y Debates, con un tema más que nos parece de mucha actualidad. Esa es la preocupación de este espacio. Es un tema social, el cual nosotros queremos pues regalárselo a usted que tiene una microempresa, que tiene una empresa familiar, puede ser micro o mediana. Aquí en nuestro medio la gran empresa no es tan preponderante, ¿verdad? Creo que más microempresa y mediana empresa. Posiblemente algunas filiales de empresas grandes que tienen sus sucursales acá. Entonces creo que a todos nos puede servir. Le doy las gracias a Dios porque nos permite esta oportunidad. Le saludamos a usted aquí en Juticalpa, más allá de Juticalpa, en las diferentes comunidades hasta donde llega esta señal. Y gracias a las personas que también nos sintonizan en la red social Facebook. Dios ha sido bueno y nos permite pues que este medio llegue a todos los estratos y más allá de las fronteras de la nación. El tema de hoy pues lo hemos titulado Ambiente laboral en las empresas. Estamos llegando a una época, Semana Santa, le decimos aquí en nuestra tradición, y en muchas empresas o en casi todas las empresas se vende al turista, ¿verdad? Se vende a las personas que llegan a consumir diferentes productos y servicios. Hay dos formas, se venden productos y se venden servicios. El producto es algo que la persona, pues ambos los necesita la persona, pero hay uno que no se ve. El servicio es algo que no se puede tocar, pero se siente. Y hay productos también que dependiendo cómo se venda, por las personas que lo venden puede ser agradable o desagradable. Entonces sobre eso queremos profundizar y nosotros pues en esta época valoramos todos esos aspectos. Hay veces que la envoltura del producto, la higiene con que se vende, el entorno en el cual el producto se está elaborando, cosas por el estilo. Si le interesa el tema, yo creo que vale la pena que usted se quede con nosotros y yo quiero presentar a mis dos invitadas. Son personas, creo que muy expertas en el tema y quiero presentar a la ingeniero Bessie Mejía, está con nosotros, ya ha compartido en algunos programas anteriores, y la licenciada Carla Guzmán. Ellas tienen experiencia en este tema de servicio al cliente. Yo quiero presentarlas y que ellas también puedan saludarles a ustedes. Ingeniero Bessie, muchas gracias. Nuevamente nos encontramos y muy alegres por compartir este tema que creemos será agradable. Así es, buenas noches, la verdad que contenta por la invitación y muy pues a gusto de estar acá. El tema es muy bonito, es muy amplio y pues esperamos dar de lo que nosotros hemos experimentado de una u otra forma, compartir con el público y nos agrada mucho hablar de esto, ¿verdad? Quizá la participación es importante y también es importante que no solo estemos a nivel de escuchar, sino que también de repente aplicar algunas situaciones que podemos compartir entre ustedes que también son expertos en esto, yo lo sé. Bueno, licenciada Carla, bienvenida. Usted es primera vez aquí conmigo, no sé si en otro de los programas ha estado compareciendo, pero creo que haremos un buen espacio, un bonito momento, ¿verdad? Y sus palabras, por favor. Gracias, buenas noches, mil gracias por la invitación. La verdad es que compartir un poquito de la poquita experiencia que tenemos en el ámbito laboral, pero también aprender. Al final de cuentas, el debate ayuda a enriquecer conocimientos y creo que eso es un poco lo que vamos a hacer esta noche. Muy bien. Bueno, quisiéramos empezar, ingeniero Bessie, cuando hay un sueño de una persona, una familia de aperturar una empresa,
pues deberían de incorporarse, además de tener el capital, de tener las condiciones, de tener un local, deberían existir otras condiciones, ¿verdad? Lo que es un ambiente laboral. Puede haber una empresa hasta familiar que debería de existir un ambiente laboral. ¿Podemos conceptualizar lo que es ambiente laboral, por favor? Es importante mirar el ambiente laboral desde los actores que lo constituyen para una empresa que nace con una filosofía propia y de hecho desde ahí se genera este ambiente laboral, desde la filosofía que ha pensado el propietario, ya sea una empresa familiar, ya sea una sociedad, y realmente que involucrados, ¿qué podemos decir? Están los propietarios, que podría ser o familiar o socios, y también un motor que es muy importante es el empleado. El empleado o colaborador, ya nosotros dejamos de mencionarlo como empleado y mencionamos que es un colaborador de la empresa, ¿verdad? Es parte de ese grupo y de esa filosofía empresarial y de ahí comienza, ¿verdad? Son las personas. El ambiente también pues lo compone la parte física, es importante pues estar bajo las herramientas o tener las herramientas indispensables para poder operativizar la actividad, así como también crear una condición adecuada para la persona, para el humano, que se pueda desempeñar de una forma correcta, ¿verdad? Hay otras situaciones que también lo componen como tal, en mi opinión, que puede ser también lo que se marca a nivel de reglamento, de normativa, y lo que se marca a nivel de, es importante ver tanto la parte legal, lo que las leyes dictan, como también lo que la misma filosofía del propietario o de las personas fundadoras, pues tienen para poder dirigir ese negocio, y son reglas delimitadas que si bien es cierto van a guiar ese ambiente. Creo que hoy vamos a hablar tanto de microempresas, desde familiares hasta empresas medianas, decíamos, donde debe funcionar el ambiente laboral. Licenciada Carla, deberían haber en una microempresa familiar reglas de conducta para poder tener parámetros establecidos. Por supuesto que sí, un poco de lo que nos comentaba Bessie, es importante que independientemente del tamaño de la empresa que se tenga, al final de cuentas el empresario debe tener una visión de hacia dónde la quiere llevar, y como tal tiene que desarrollar esa empresa desde que está chiquita. Es como cuando uno tiene un bebé, uno no puede esperar venir a educar a un niño a los 11 años. Claro. ¿Quién puede educarlo desde chiquito, verdad? Entonces, eso es básicamente lo que se debe hacer con una empresa. Se van generando normativas, y un poco del tema del ambiente laboral también es la parte de que lo que no se dice y lo que no está escrito. Es decir, yo puedo tener normas, y yo le puedo decir a los empleados, a los colaboradores, perdón, mire, esto vamos a hacer y así nos gusta trabajar aquí y así nos tratamos, pero de aquí para allá como líder, lo que no se dice es la forma en que yo me dirijo a los colaboradores, la forma en que yo me dirijo al cliente, eso que no se dice pero que se está viendo y que sirve de ejemplo. Entonces eso también marca el tema del ambiente laboral, porque al final de cuentas se van haciendo un tema de valor, ¿verdad? Esta es la forma en que hacemos las cosas. A uno pensaría, por ejemplo, en una empresa grande, Bimbo tiene una manera específica de hacer las cosas. Si usted ve, son personas bastante amables, andan vestidas de una manera específica, pero hay cosas que no se dicen. Ellos saludan, ellos le tratan de manera muy cordial, aunque usted no sea su cliente, cuando llegan va y le da la mano. Entonces eso va generando este entorno de ambiente laboral, porque desde arriba estamos dando el mensaje correcto, estamos diciendo estas son las reglas y yo me comporto conforme a ellas, y yo me comporto más allá de estas de esta manera, y eso genera el ambiente laboral y la forma en que nos conducimos dentro de la empresa. Qué bien. Cuando deseen pues que podamos comentar sobre, ¿verdad?, poder hacer más amplio cualquier concepto que ustedes consideren, ¿verdad? Hablábamos de la familia, ¿verdad? Normalmente creo que todos aquí en nuestro medio podemos emprender y tener un capital para poder iniciarlo, pero ¿cuáles son algunos
pasos elementales que debería de saber una persona que desea emprender. A nivel familiar, digamos, donde hay camaradería, donde hay hasta confianza en algún momento en familia, hasta nos podemos ir respetar. Podremos ya al vender un producto o servicio que nos ponemos de acuerdo como familia, ir con ese mismo tipo de conducta y portarnos de esa forma delante de los clientes, ingeniero, ¿ves? ¿En Claro. qué puede afectar la empresa? Bien interesante la situación de la empresa familiar y es algo que me encanta porque es lo que vivimos acá, el Sí. 98, 90%, 95% de lo que componen las empresas a nivel local pues son familiares. Y de hecho la empresa familiar ha sido no solo a nivel local, podemos ver que a nivel nacional, incluso mundial, se habla mucho de la empresa familiar. Sí es importante establecer estas bases de cómo vamos a trabajar a nivel de familia. Hay mucha camaradería, como Sí. lo platica, y realmente eso es peligroso, porque el nivel de confianza en el que vivimos nos puede llevar hacia una situación de irrespetar alguna disciplina o normativa de la que ya hablamos primero, que se debe pues primero establecer. Antes que nada, ¿verdad? La disciplina es importante, las horas, el horario, cómo va a ser el trato, ya no va a ser de padre a hijo, sino de repente de jefe a operario. Entonces, aparte de tener esa confianza también se debe respetar a nivel de respetar esas disciplinas, esa normativa que se establezca. Se ve ejemplos aquí, podemos ver de empresas que han trascendido a través del tiempo y cómo ese padre fundador que tenía esa visión de esa empresa, pues de una u otra forma ha sabido establecerla a nivel de sus hijos. Sin embargo, también es preocupante ver cómo estas empresas, en algunos casos, a los hijos no se les ha empoderado dentro de. Entonces, es una cuestión de equilibrio, pienso yo, porque por un lado está el padre que tiene su visión para esa empresa, nació con ese fundamento, pero también está el hijo que está aprendiendo y está a nivel de esta evolución en el mundo, ¿verdad? Un hijo que de repente entró a una universidad y miró que las bases que sentó su padre sí son muy buenas, pero que hay otras formas de hacer las cosas y de repente introducir algún tipo de conceptualización o más bien actividad operativa ya de una forma más moderna. Es bien interesante, el mismo mercado va exigiendo estos cambios y a veces el padre fundador que ya ha establecido estos parámetros o esta forma de hacer las cosas no miran de la forma como el mundo va exigiendo y cómo debe cambiar esta empresa. Sin embargo, aquel hijo que está estudiando quiere hacer estos cambios y de alguna forma empieza a ver el choque al ver que no tiene la autoridad de hacerlo. Entonces, se dan muchísimos casos y este es uno de ellos, por decirlo así, pero hay que sentar esas bases desde el inicio y el respeto sobre todo con una comunicación ya no va a ser de padre a hijo, sino ya de una forma más profesional, en un ambiente laboral. Sí, de trabajo, Así es. donde hay una visión, donde hay un objetivo, que son pues el sostener la empresa y que tenga las utilidades que requiere, pero para eso hay que hacer todo un proceso de compromiso, de servicio, de atención para poder atraer clientela. ¿De acuerdo, licenciada Carla? Sí, básicamente creo que es importante de que como emprendedores tengamos ciertas cosas claras. Es decir, el mercado es duro, cada vez tenemos más competencia. Claro. Tenemos que tener claro si bajo las condiciones normales de trabajar con una persona totalmente extraña es complicado sacar adelante un proyecto nuevo, perdón, bajo la presión de estar con familia es aún más difícil. Eso por un lado. Y la otra cosa es que requiere de tiempo, ¿verdad? Vemos muchos casos y lo hemos visto a nivel local que las empresas abren hoy y cierran dentro de 6 meses, porque estamos esperando que los procesos sean rápidos, demasiado rápidos. Al final de cuentas, los emprendimientos requieren tiempo, requieren paciencia, requieren amor, compromiso, creatividad, precisamente por lo que hablábamos antes, porque hay un proceso de competitividad cada vez más fuerte a nivel local. Sí. Entonces, no podemos esperar que las cosas sean instantáneas. Yo creo que a nivel familiar
Incluso es mucho más importante ser conscientes de que los procesos son lentos y que no vamos a ser millonarios de hoy al otro año, ¿verdad? Dicho eso, ¿por qué es importante que lo tenga en mente el emprendedor? Porque si nosotros estamos teniendo una expectativa diferente a esta, se genera una presión adicional para la empresa que no la necesita, ¿verdad? Lo que necesita es que se le inyecte, que esté pendiente, que se trabaje a nivel operativo, que se trabaje a nivel de servicio al cliente, ¿verdad? Que ahorita, hablando del tema competitividad, el tema de servicio es básico, ¿verdad? La gente no está comprando productos, lo que está comprando es la experiencia de compra, el servicio que está dando, el hecho de que la persona, el emprendedor, el empleado del emprendedor, el hijo del emprendedor se sepa su nombre porque usted ha venido 3 veces aquí ya, claro, ¿verdad? Entonces es importante, y a nivel incluso de ambiente laboral es importante que el emprendedor tenga los pies bien puestos sobre la tierra, sea consciente que es un trabajo duro, es difícil, pero se puede hacer. Tenemos empresas locales que han sido exitosas por décadas y realmente que es un orgullo, ¿verdad? Y tenemos a nivel nacional muchas empresas que podemos tener, podemos hablar de muchos ejemplos que tienen más de 40 años de existir, y es precisamente por eso, porque han tenido un trabajo duro, ha prevalecido, y mucho de lo que hablaba el ingeniero Bessi es de que hemos empezado a pasar la batuta de un trabajo muchas veces empírico como padres a un poco más profesionales a través de los hijos, y darle la posibilidad a los hijos de ir adoptando nuevos procesos un poco más profesionales. Entonces la capacitación y ponerse a tono con la actualidad, ¿verdad? Las necesidades del mercado, sus exigencias, debe ir de la mano desde una microempresa en adelante, ingeniero Bessi. Claro que sí. La verdad que desde que el mercado pues obtiene este abanico de alternativas, digámoslo así, desde que ya no tenemos estas empresas monopolio, ya nosotros podemos seleccionar o realmente escoger qué es lo que yo quiero, a dónde lo quiero comprar, porque me tratan bien ahí o porque este producto es de la calidad que yo la espero. Y viéndolo desde el otro lado de la moneda, ya las empresas tienen que caminar de acorde a las exigencias de este mercado tan, pues ya lo mencionó la licenciada Carla, competitivo. Hay muchas competencias, hay muchas situaciones que ya no, por ejemplo, hay un dato que me encanta hablarlo, ya precio caro no es sinónimo de calidad. Ya la situación es poder estandarizar todos estos procesos de calidad y darlos a un precio módico que sea accesible para todas las personas. Sin embargo, pues ya volviendo al tema de cómo la empresa pues familiar se tiene que adaptar a este ambiente competitivo, a estas exigencias, pues simple y sencillamente, y lo mencionaron, la capacitación es importante, la formación empresarial. Siempre lo hemos dicho, con Carla pues hemos mencionado también cómo falta capacitación de liderazgo. Sí. Liderazgo empresarial, pero porque cuando somos empresarios nosotros estamos viendo capacitar al empleado, pero ¿qué pasa con capacitar la parte directiva, la parte gerencial? Nosotros como propietarios, ese es el liderazgo que alguna vez lo platicábamos con la licenciada Carla, hemos compartido pues con ella algunas capacitaciones y trabajo a nivel de esto de la empresa. Realmente nos encanta el tema y vemos que esta es una de las debilidades que mayormente se presentan, ¿verdad? De la cabeza tiene que estar consciente que desde ahí se debe manejar la formación empresarial. Si él va a dirigir la empresa, no es suficiente entonces decir yo pongo la plata, soy el propietario y aquí se hace lo que yo quiero, sino debe de ir acompañado de la formación. ¿O se aparta? ¿Se recomienda, licenciada Carla? Así es. Mire, es bien interesante y es un poco de lo que hablábamos al principio con el tema de ambiente laboral, mucho de lo que no se dice, ¿verdad? Porque al final de cuentas el emprendedor, el empresario es quien dicta la pauta, ¿verdad? Si tenemos un empresario que cuando llega nos saluda a sus empleados, no puede esperar que el empleado salude a los clientes.
¿verdad? Entonces, es lo que no se dice, genera ambiente laboral y va creando valores, que en este caso serían antivalores, porque debería de ser, yo llego a trabajar y yo digo buenos días a todo el mundo, Claro. ¿verdad? Pero si no lo estoy haciendo, estoy generando un antivalor para mi gente. Claro. Entonces, sí es importante que consideremos la posibilidad de que desde la cabeza hay necesidad de generar cambios. Cambios porque al final de cuentas, y lo decía un empresario que ahorita se me escapa el nombre, es esto de, antes la filosofía era el cliente es lo más importante, pero realmente ya no lo es. Los tiempos han cambiado. Si usted quiere que su cliente sea bien atendido, usted atienda bien a su colaborador. Y bien atendido no digo que es que hay que andar a la gente en cuna, ¿verdad? No es eso, es saludar a nuestro colaborador, preocuparnos genuinamente por esta persona. Al final de cuentas, ellos son el eje y la columna vertebral del negocio. Yo, como empresaria, o el empresario, o el líder, o el emprendedor, no va a estar siempre enfrente y no va a estar cada vez que haya un nuevo cliente. Entonces, tengo que asegurarme de atender bien a mi colaborador para que él pueda atender bien a mi cliente. Claro. Qué bien. Quiero Excelente, agregar, sí, y claro. si me lo permite, Sí, claro. hablando ya de la parte del cliente, hay que considerar al empleado como el cliente interno. Así Sí, es el cliente interno, de hecho, y fundamentar este ambiente laboral para él es importantísimo. Es esto de crear y transmitir esos valores que ya lo mencionó Carla, pero sí verlo como un cliente más. Entonces, ¿quién es la cara del negocio? Muchas veces el propietario no está ahí, eso es un empleado, es un colaborador, como les decía, a mí me gusta más usar la palabra colaborador, y de hecho de ellos depende el negocio al final. Entonces, así como queremos que traten a nuestro cliente final o el cliente externo, así debemos tratar al cliente interno. Y solo para agregar una cosita más, no es fácil, o sea, no es un proceso fácil. Es decir, las empresas, como cualquier relación humana, al final de cuentas esta es una relación humana que pasamos incluso mucho más tiempo que con nuestra familia, no son fáciles y nos vamos a equivocar, pero lo importante del tema es ir aprendiendo, ¿verdad? Incluso pueden ser relaciones mucho más conflictivas que las que yo tengo con un amigo o con mi hermana, porque se juegan muchos intereses. Pero el líder como tal debe de un par de cosas. Primero, ser muy empático. Segundo, tiene que darse cuenta que se puede equivocar y que también tiene que aprender en el proceso, Claro. ¿verdad? Y eso es a todos los niveles. Aprendemos todos los días. Y el día que no aprendamos, yo creo que lo desperdiciamos, ¿verdad? Entonces, sí es importante hacer saber a la gente que no es fácil. Nadie dice de que las relaciones a nivel laboral tienen que ser perfectas. Siempre van a haber ciertas cosas que no me agraden, que no están bien, pero esa es la oportunidad de mejora. Al final de cuentas es eso, poder crecer y poder ir aprendiendo en el proceso. Hoy se habla de equipos de trabajo, ¿verdad? No se habla de grupos de personas que conforman, ya hablando de una empresa, ¿verdad? Sino que se habla de equipos. ¿Y qué es un equipo? ¿Verdad? Si lo trasladamos al deporte, ¿verdad? Son personas que han practicado, que quieren ganar un partido, ¿verdad? Entonces, creo que el concepto es similar, ¿verdad? En una empresa, ¿verdad? Hay objetivos claros. Entonces, ¿cómo podíamos aplicar este concepto de equipo de trabajo para que el ambiente, que sea funcional y al final se gane el partido, ¿verdad? Se logren los objetivos de la empresa? Un punto importante, porque de hecho hablábamos de la filosofía al inicio, ¿verdad? De que se fundamenta que tiene aquella persona, el emprendedor o el propietario del negocio que tuvo la idea, pero esto se debe transmitir a los empleados, a los colaboradores. Entonces ahí entra el concepto de equipo. Sí. Entonces yo voy a organizar un equipo de trabajo en el que cada uno tiene su rol, en el que cada uno debe estar consciente cuál es su papel y cómo va a operar. Y aparte de eso, no solo que va a ser algo individual, sino que esto lo tiene que hacer en una forma que se fusione con los demás. Claro. Y ese 1 más 1 que da igual a 3, pues tiene que ser comprendido por todos.
el objetivo, esa misión, esa visión que tiene el propietario, pues debe tenerla también el colaborador. Y quién más que él, que el propietario, que lo pueda transmitir, ¿verdad? Él es el que lo fundó, él es el que ha creado esa iniciativa, y de una u otra forma pues tiene que ver la forma. Hay procedimientos, hay métodos, y ahí entra la capacitación, entra la formación constante, eso sí. Una capacitación, ¿verdad?, no puede pensarse de un mes, o lo voy a hacer en este año y el otro año nos vemos hasta por ahí al final del año, por decirlo así, ¿verdad? No, esto se tiene que programar y estar conscientes de que la formación es, como lo dijo Carla, pues a diario, todos los días aprendemos, todos los días transmitimos, y que exista una retroalimentación es importante. Hablamos de equipos y equipos multidisciplinarios. Ahora pues las empresas, así bien, se conforman por diferentes tipos de profesionales. A mí lo que me ha encantado, y lo he visto en esta evolución del tiempo de asesoría, es que ya podemos decir, hay aquellos puestos, aquellas oportunidades, digámoslo así, para los estudiantes egresados de una carrera profesional, ya las tenemos. Que anteriormente mirábamos que contratar un profesional de repente para un propietario, para él o era muy caro o no era importante en ese momento porque no tenía la capacidad de hacerlo, o porque creía que la empresa no necesitaba el profesional de ese nivel. Hoy en día pues vemos que las empresas ya están siendo equipadas, por así decirlo, con un recurso humano, con un capital humano a nivel profesional. Ya quedarse a nivel de licenciatura para un estudiante pues ya no es la meta, ya estamos pensando en una maestría, en un doctorado. Y aparte yo creo que está bien fundamentado pensar de que ya hay aquí pues oportunidades para este nivel de profesionales. Ya la empresa privada y a la empresa familiar lo está aceptando, y lo estamos viendo de esa manera. Entonces ahí entra el tema equipos multidisciplinarios, cómo acoplarse con niveles altos y niveles operativos, y ahí entra de nuevo este choque del ambiente laboral que se debe crear entre todos. Qué bien. Decirle a nuestros televidentes que el espacio de hoy es patrocinado por el capítulo de instituciones financieras AIBA, capítulo Olancho, y aquí ubicados en Juticalpa. Y este tema acerca del ambiente laboral es bien importante, porque no solo en el medio financiero se mueve, sino también se mueve hasta en la empresa familiar. Muchas veces, licenciada Carla, los ambientes laborales se vuelven tensos, desagradables, a tal grado que no se siente como pesado estar en él. ¿Qué ha sucedido en ese tipo de ambientes? ¿Qué cosas son las que afectan el ambiente laboral? Pueden ser muchas, en realidad hay muchos factores que pueden afectar un ambiente laboral, desde una persona que es parte del equipo, no necesariamente líder, que está inconforme, que ya no quiere seguir siendo parte de la empresa. Puede ser un líder que no comunica. Puede ser una empresa exigente que no proporciona los medios para realizar la labor. Hay infinidad de factores que pueden afectar el ambiente laboral, pero es importante hacer ver que a menos que sea un caso fortuito, todas las relaciones pueden reversarse para bien, ¿verdad? No hay un tiempo de decir hasta aquí, ya no podemos, a menos que, como sea un caso grave, hay un desvío de fondos, una cuestión ilegal, pero básicamente todas las relaciones se pueden reversar. Y lo que yo le comentaba un poquito antes es que en el proceso las relaciones laborales se tienen que trabajar, no son instantáneas, se tienen que alimentar como tal, a través, así es, y a través de la comunicación y de la buena voluntad, porque no puede ser obligado. Tiene que haber una buena voluntad y una necesidad genuina de crear una buena relación, y todas las relaciones laborales pueden ser reversadas con mucha comunicación, con un planteamiento claro de cuál es el objetivo, porque ese es crítico también. Decir,
y lo mirábamos mucho antes, de que la información de la empresa se manejaba con mucho secretismo, de que yo no le decía a la gente cuánto iba a vender, o cuánto quería vender, o cuánto vendía. O sea, no se esperaba de que la gente, de que mi gente, mis colaboradores supieran cuánto estoy percibiendo al día. Ahora es necesario, ¿verdad? Porque le da un sentido y una meta al grupo. Entonces es importante que nuestro equipo de trabajo tenga un objetivo real. ¿Por qué estoy yo aquí? Y que todos sepan que lo que están haciendo aporta a. Y el otro día yo platicaba con los estudiantes de la Católica que nos invitaron igual, y yo les decía, ¿qué pasaría hoy si nuestra gente que se encarga de la limpieza no llegara y estuviera 3 días fuera? Sería un caos. O sea, cada persona aporta algo para que la empresa sea productiva, pero es importante que el líder, que la empresa en sí, bajo su filosofía, pueda decirle, sabe que usted está haciendo un buen trabajo, lo que usted hace aporta, lo que usted hace es importante para que esta empresa se pueda desarrollar. Y básicamente es importante también el tema que mencionaban un poquito antes, de equipos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el tiempo de, es que el gerente no está y no puedo cobrarle. No podemos, o sea, no estamos ya para eso. El tiempo vuela y la competencia es ardua. Entonces, nosotros, si yo soy la gerente y no vino la muchacha de limpieza y los demás están ocupados con sus labores habituales, voy a agarrar la escoba, a mí no se me quita nada, yo barro y ya, ¿verdad? O no vino la contadora, pero la administradora tiene que saber cómo se hacen los procesos. Bueno, yo voy a cubrir hoy a la contadora. Entonces, es importante que todos sepan hacia dónde vamos y que siempre haya alguien listo y con los conocimientos para que pueda sacar adelante una labor en caso de necesidad. Qué bien. ¿Qué podíamos decir para fortalecer o complementar el ambiente laboral de la parte, ya no tanto del recurso humano, sino del activo, de las condiciones de un edificio, digamos? ¿Qué podemos decir de esas cosas? Lo que llamamos ergonomía en el trabajo, ¿verdad? Muy importante, como lo mencionaban pues también Carla, para poder operar una empresa de la forma correcta o tener los resultados esperados, pues hay que crear las condiciones también, ¿verdad? Los recursos son limitados, estamos de acuerdo, para muchas empresas que incluso comienzan, hay quienes pues hacen una planificación tan perfecta que puede decirse que los recursos están ahí disponibles, pero eso no va a ser duradero. A través del tiempo siempre vamos a ver que hay una limitación y pues hay una temporada del tiempo en que hay que socarse la faja, ¿verdad?, dentro de las empresas. De esa manera, ahí es donde se crea esa familiaridad en el equipo de trabajo y se pueden llegar a acuerdos de cómo se deben emplear de esa forma, pues, ese ambiente. Sin embargo, pues es importante que los propietarios estén bajo esa planificación de crear las condiciones. Hablamos, en el caso del equipo necesario para operar. No podemos pretender de repente que saquemos X cantidad de trabajo que exige una computadora, por ejemplo, y no la tenemos ahí a mano, o que querramos que esté en ese mismo día cierta documentación y no hay una impresora, por decir algo. Pueden haber muchos casos que se dan y es importante que el propietario, que es la cabeza, al fin y al cabo, pues defina los recursos financieros hacia la adquisición o también las mejoras que se deben hacer en la parte del ambiente físico de trabajo, ¿verdad? Hablamos de equipo, hablamos de maquinaria, hablamos del entorno, la limpieza, por ejemplo. Hay tantos conceptos que a nivel de universidad se miran y que no se aplican. A veces el profesional ve todo esto y sale y no haya cómo acoplarlo, sí, ¿verdad? Y se puede aplicar, ¿verdad? Claro. Mencionamos que las 5 S, simple y sencillamente mantener un lugar ordenado, pero bajo una filosofía de constancia.
a través del tiempo, no es algo que vamos a hacer hoy y ya mañana lo dejamos de hacer, es algo que a diario se debe hacer y creo que, bueno, ahí a título personal yo admiro mucho a los japoneses porque tienen ya bien definida esa filosofía y pues ellos saben cómo transmitirlas a sus colaboradores, no se queda solo a nivel de la cabeza o el propietario, sino que esto pues se puede llegar a transmitir y llegar a trabajar en forma estándar, por así decirlo, ¿verdad? Entonces el ambiente es importante y el ambiente pues lo creamos tanto a nivel de relaciones interpersonales como también de un entorno agradable para el trabajador. Solamente para agregar un poco lo que decía el ingeniero Bessi, me llamó mucho la atención algo que mencionabas, y es que los recursos son limitados. Y mire, es bien interesante porque yo he tenido la fortuna de pasar por muchas empresas, incluso algunas de fuera del país, y no hay empresa, por muy grande que sea, que le va a dar recursos a manos llenas. No es posible, o sea, no es rentable. Claro. No es rentable. Para mantener un proceso de rentabilidad hay que tener un límite. Y dar Entonces, resultados. exacto, con base a eso, a esos recursos, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, no es posible pensar de que, pucha, aquí no nos dan ni galletitas, por decir algo. Pero realmente es que se trabaja con un estándar y las empresas como tal tienen sus propias políticas, ¿verdad? Pero es posible de que bajo esa política sea una política de austeridad, ¿verdad? Porque lo que buscamos es este proceso que va a estar de aquí a 5 años listo y ahí nos podemos soltar un poquito más, ¿verdad? Pero las empresas básicamente todas trabajan con límites y como yo creo que eso es importante como emprendedores también, para los emprendedores también mencionarlo, de que porque ya la empresa tiene 6 meses y empezó a generar, de que bueno, ahorita ya les voy a comprar un carro al administrador. Hay que ser cautelosos, ¿verdad? Y hay que trabajar bajo límites de gastos, porque es importante y es así como generamos rentabilidad, no para ahorita, no para mañana, no para el final de año, sino que vamos a ir alimentando una empresa que nos va a ser productiva por muchos años, ¿verdad? Entonces, es bien interesante la parte de ser muy austeros con nuestros gastos, con los costos que estamos generando, pero también ser conscientes de que el ambiente laboral es tener un lugar, bueno, no puedo darles un juego de comedor grandísimo a mis empleados, pero les voy a dar un lugar digno en donde puedan almorzar, les voy a poner un micro, probablemente uno no muy grande, pero sí algo pequeño para que ellos puedan calentar su comida. No les voy a dar sillones porque no tengo para comprarlos, pero voy a comprar sillitas plásticas. Lugares dignos, lugares limpios, y eso va a ir haciendo eco de, yo soy importante, me están dando espacio, me están dando un poco de tiempo para mis necesidades, y eso va a ir creando también el ambiente laboral que se espera para que sea productivo y exitosa la empresa. Y el sentido de pertenencia, ¿verdad? Yo soy parte de esta empresa, de esta microempresa, entonces yo encajo bien acá y cosas por el estilo. ¿Por qué se van los clientes o no quieren regresar los clientes a una empresa? ¿Tiene que ver con el ambiente laboral o hay otros aspectos, ingeniero Bessi? Hay una capacitación que dictamos que dice, los clientes no se quejan, simplemente no regresan. Realmente que hemos llegado a eso, ¿verdad? Gracias al abanico de oportunidades que tenemos hoy en día de escoger a qué empresa acudir, a recibir ese producto o servicio, y que yo ahora entiendo algo bien importante. La empresa puede prestar un producto al público, pero a la mano debe ir el servicio, porque ya los productos se han estandarizado, las necesidades pues de los clientes han incrementado, digámoslo así, y la diferencia la hace el tema de servicio. Aunque yo proporcione un producto, mi objetivo sea este producto, tiene que ir el servicio a la par. Entonces, bueno, regresando a esta parte, ¿por qué se van los clientes? La mala atención, pues sin lugar a duda, pues es uno de los mayores, si ahí las estadísticas, como lo platicábamos, es la primera, digamos, causa de que estas personas no regresen, de que los clientes, yo les digo pues a mis colaboradores,
colóquense simplemente en el lugar del cliente, qué es lo que nosotros esperamos, qué es lo que ellos esperan. Entonces realmente una buena atención es importante. No solo es el hecho de prestar aquel producto con la marca o la calidad que el cliente espera, sino también dárselo de una forma cortés y sobre todo bajo los límites o la normativa que se espera, ¿verdad? Yo les decía, estamos acostumbrados a ser maltratados aquí localmente, ¿verdad? Muchas veces, y me pasó, quiero contar esta experiencia un poco rápido. Recuerdo que recibíamos a una persona pues española, de origen español, y estábamos en un restaurante, que no voy a decir el nombre tampoco, ¿verdad? Sí, la persona que atendía simplemente llegó y casi tiró el menú y ¿qué van a querer? Los que somos de acá locales, pues agarramos el menú y empezamos a ver y a discutir qué íbamos a escoger. La persona pues que venía de afuera, el extranjero, él dijo, y así es la cosa aquí. Entonces, ¿qué cosa? Ahí es donde nosotros, y yo en particular me di cuenta, realmente estamos acostumbrados a ser maltratados. Y ahí el tema de atención al cliente, pues es importante. ¿Por qué falla la atención? Hay muchos elementos y va ligado a lo que hablábamos antes, al ambiente laboral. Entonces, vaya, una persona que entra a las 6 de la mañana y sale a las 6 de la noche o está en una jornada extremadamente larga, digámoslo así, no podemos pretender que se mantenga fresca desde que, bueno, así como entró, se mantenga hasta que finalizó. Entonces hay muchas situaciones que se deben crear esas condiciones para empezar a dar este servicio, pero sobre todo también hablábamos de la normativa, del protocolo, algo que manejamos mucho, cómo se debe atender a ese cliente. Y lo vemos no solo a nivel personalizado, la persona que lo va a atender, sino que también dónde va a llegar este cliente. Tiene un asiento, dónde esperar, por así decirlo. Hay un protocolo al momento de contestar una llamada. El hecho de que el teléfono timbre 6 veces, desde ahí estamos dando un mal servicio. Entonces hay muchas situaciones y causas que llegan a focalizarse o a llegar a esto de una mala atención que no va a devolver a este cliente. Entonces, qué bien. Pero solamente para agregar algo, es bien interesante que a nivel de Juticalpa, a nivel de Olancho, estamos teniendo un cambio de pensamiento. Si usted se fija, tenemos muchos restaurantes de tradición, ¿verdad? Que han sido muy buenos y en algún momento han buscado la manera de atender a sus clientes, pero tenemos otros nuevos que vienen con un pensamiento diferente, ¿verdad? Y podemos mencionar un par, 2, 3 que tienen 1 o 2 años de estar en el mercado, que le han apostado al tema del servicio y que le han apostado a la experiencia de compra. Entonces, bien bonito porque son empresas locales que están viendo más allá y que se refleja, es decir, ¿dónde va la gente que no es de Juticalpa? A estos restaurantes nuevos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque buscan la parte de la buena comida, pero también la experiencia de compra. Entonces, sí hay que decirlo de que a nivel de Juticalpa, de Catacamas, del departamento, se está haciendo una labor que nos hace falta un montón, ¿verdad? Y que no siempre a nivel de servicio podemos esperar que el cliente siempre tenga la razón. Las empresas tienen sus normativas, las empresas y los servicios como tal cuando los adquirimos tienen sus políticas y tienen sus límites, ¿verdad? Y tenemos que irnos apegando a trabajar de manera disciplinada, ¿verdad? No es de que a mí se me ocurre de que en un banco yo quiero de que me atiendan un domingo, el domingo no abre el banco, pero yo quiero que me atiendan un domingo, pero es que la normativa dice que no abrimos el domingo. Ahí no tiene la razón. Exacto, entonces hay que ser conscientes de que no siempre el cliente tiene la razón, pero hay que buscar la manera de solventar y ayudarle al cliente. Y yo quiero ser bien enfática en esto, los procesos se van a ir aprendiendo, ¿verdad? Y tenemos que ir afianzando y vamos a tener que trabajar mucho a nivel de comunidad, y de mercado y de empresario y de emprendedor para poder llegar
a un nivel de servicio, a un nivel donde el ambiente laboral dé para que el servicio sea correcto, ¿verdad? Y irnos acostumbrando a que las empresas, los negocios deben de tener procesos y que tanto como empleados, como emprendedores, como usuarios, como clientes, tenemos que irnos disciplinando para ser atendidos o para atender. Qué bien. Programa patrocinado por el capítulo de instituciones bancarias AIBA. Estamos hablando sobre el ambiente laboral en las empresas. Ingeniero Bessi, yo todavía, después de haber pues egresado de la universidad y haber entendido algunos conceptos de mercadotecnia, ¿verdad? Cómo se vende un producto, un servicio, y vemos la forma en que en nuestro medio se aplican algunos conceptos, me sigo preguntando, ¿dónde aprendí esto yo? Por ejemplo, llego a un negocio y en la puerta del negocio hay 2 columnas haciendo bulla, pero estridente, ¿verdad? Una bulla donde hasta da temor entrar a aquella empresa, a adquirir un servicio o un producto. Más allá de que está un ruido ensordecedor, hay una persona dirigiendo el ruido donde está poniendo la música que a él le gusta, hablando hasta tonteras, ¿verdad? Porque le han dado un micrófono ahí. Quisiera yo que ustedes, como expertas en este tema, ¿habrá algún concepto de vender productos y servicios adecuado? ¿Estoy equivocado yo o está fuera de orden ese concepto de venta? La verdad que yo pienso que ese sentir que le ha sucedido a usted igual me ha pasado. Yo a veces me llego a preguntar, ¿será que creen que con la música se va a vender más o con ese ruido? Es una situación y volvemos ya a hablar de un ambiente interno, que platicábamos antes, a un ambiente externo, que es el que se quiere proyectar o la imagen que se quiere vender al cliente. Realmente sí es importante crear esta situación de motivación. La música crea eso, ¿verdad? Motivación, pero debe estar dirigida al segmento que la empresa quiere. Hay normas para eso, ¿verdad? Entonces, sí las hay de hecho, y bueno, yo diría que también se debe pensar a nivel de mercado general, ¿verdad? En el que vivimos. No podemos pretender que la música que le gusta a una persona va a ser la misma que le va a gustar a otra y que por eso voy a traer a estas personas acá, ¿verdad? De hecho, la experiencia que venden muchas empresas se debe crear ese ambiente agradable que al llegar, pues si es familiar, nosotros vamos a andar con la familia y pretendemos platicar. Si vamos a andar con los amigos, pretendemos platicar. Entonces, al crear este ambiente ruidoso, lo que estamos haciendo es ahuyentando a la clientela. Entonces, yo comparto eso con usted. Igual, sé que la licenciada Carla tiene algunos conceptos ahí, pues de repente que nos van a hacer comprender esta parte, pero realmente hay que ver hacia dónde estamos dirigiendo esa imagen. Y esa imagen que estamos proyectando, pues hay que plantearla bien, sí. Sobre todo a quién nos va a comprar. Eso para mí es como la pauta principal para poder decidir cuál es este ambiente que vamos a crear en determinado día o momento, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Este tema es bien interesante porque la música sí vende. Pero hay que ser cuidadoso a quién le queremos vender. Y la música y el ambiente que mencionaba el ingeniero Bessi va a generar esta condición para vender correctamente a la persona que estamos dirigidos. Se me ocurre, ¿qué dirían ustedes si entran un día Fridays al restaurante que lo podemos encontrar en Tegucigalpa, en otras ciudades, y encontraran un merengue? Está fuera de lugar, porque no es el mercado al que está dirigido. El merengue está dirigido a un mercado más populoso, a la gente un poco más dicharachera, a un mayoreo, algo así. Y no es malo, no es malo, porque al final de cuentas nuestro mercado más fuerte es el popular, ¿verdad? Porque es el que hace el volumen.
usted va y no sé si vamos a hacer un poco de comercial aquí, pues usted va a una despensa, ese es el ambiente que va a encontrar. Y la gente que hemos trabajado ahí nos aprendemos la música. Pero ese es el mercado al que está dirigido. Entonces, hay que ser bien cuidadoso viendo a qué target vamos a dirigir y con eso vamos a ir colocando la música. Hay un restaurante local que a mí me gusta mucho, que la música es una música más tranquila, es música en inglés, muchas veces han llevado gente que toca la trompeta o un saxofón, y ese no es tipo de música para un mercado populoso, ya estamos hablando de un mercado un poco más segmentado, una persona un poquito más conocedora de música, muy probablemente con un poder adquisitivo un poquito más alto, pero la música como tal debe de ser el conductor para que vendamos a la persona correcta. Entonces, esta parte de hacen mucha bulla, se atrae, pero hay que tener cuidado a qué personas queremos atraer. ¿Cuál es la imagen que se quiere crear? Exacto. Comparto lo mismo, no es que sea mala la música, pero ¿a quién va dirigida? Exacto. Claro. Entonces, pienso, y ahí concuerdo, posiblemente hay muchas empresas que tienen mal fundamentado este concepto. Sí. Entonces, esta parte de educación de cuál es la imagen que queremos proyectar, para mí que es parte de la gama de capacitaciones que se debe pensar, ¿verdad? Para poder orientar esa imagen empresarial. Excelente. Y creo que es un poco lo que hablamos un poquito antes. La música no es para el empresario. Ajá. La música no es para la cajera. La música no es para la persona que está poniendo la música. Claro. O sea, la música es para el cliente. Para el que queremos que compre. Exacto, Para el para segmento. la persona que queremos atraer. Sí. Entonces, y mire, me ha pasado, alguna vez he dicho yo, bueno, vamos a poner esta música porque este es el mercado que queremos. Y viene alguien y me la paga o me la quita. ¿Por qué me la quita? Es que no me gusta. Y yo trato de explicar, bueno, Claro. lo que pasa es que con la música vamos a atraer a esta gente. Usted está aquí, va a tener que acostumbrarse, ¿verdad? A la música, aunque no le guste. A nosotros, yo que vengo de trabajar en Walmart en el formato de despensas y bodegas, bueno, a mí nunca me gustó la bachata. Tuve que acostumbrarme, al final de cuentas la música no era para mí, Claro. ¿verdad? Entonces sí hay que hacer énfasis en que la música que estamos poniendo en el local, en la empresa, en el negocio, no es para nosotros, no es para el empleado, Excelente. es para el cliente. Estamos ya a punto de concluir y tal vez rescatar algunas cosas que suceden en nuestro medio. Condiciones para la clientela. Bueno, hablábamos del edificio. Muchas veces uno llega a un negocio donde pues no hay algunas condiciones. Por ejemplo, quiere ir a un sanitario, una persona. Me ha tocado escuchar algunas experiencias que hay clínicas médicas privadas aquí en la ciudad donde no le prestan el sanitario a sus pacientes porque su colaboradora no le gusta asear el sanitario, ¿verdad? Entonces, qué raros esos conceptos de vender o de atender a la clientela o de atraer a la clientela. Yo creo que hay muchas áreas, en conclusión, que deberían revisarse. Conceptos también como que tal vez la falta de formación, solo se contrata un colaborador o colaboradora, va uno pasando por el comercio de nuestra ciudad. Las formas de vender, hay veces que frases como mi amor, ¿verdad? ¿En qué le podemos servir mi amor, verdad? Y yo voy con mi esposa, ¿verdad? Y entonces me queda viendo mi esposa, pero ¿quién es mi amor, Se verdad? pone rojo y se sonroja. Entiende, ¿verdad? Entonces, conceptos como esos que creo que vale la pena revisar. El propietario, ¿verdad? Así como ustedes dicen, saber hacia dónde quiere extenderse. Un concepto más como... creo que conocemos ejemplos en empresas donde se distorsiona la relación laboral y se llega al tema de relaciones de noviazgo, relaciones sexuales, embarazos entre empleados, funcionarios con la empleada, temas por el estilo. Tal vez rescatar un poquito en un minuto
y luego llegar a algunas conclusiones para poder cerrar, y creo que hay mucho que hablar sobre este tema, pero nos vamos a quedar hasta por acá. Ingeniero Bessi. Bueno, realmente que sí, son situaciones que se dan y el tema es bien amplio, ¿verdad? Realmente la normativa es importante. Yo creo que todo pasa por estar fundamentado en eso. Hay muchas situaciones que son bases en principios morales y sobre todo eso crea una convivencia. Hay muchas personas que no comprenden, bueno, si yo paso X o N cantidad de horas con esta persona, tiene que surgir algo, por decir algo. Se han dado casos, ¿verdad? Sin embargo, hay que estar conscientes que todo pasa por un reglamento y todo tiene una razón de ser. Al final esto va a crear algún caos que definitivamente va a impactar en el negocio. Entonces hay que considerar eso desde el inicio y hay que, pues como profesionales de una u otra forma, la cabeza de la empresa, pues el propietario tiene que extender o transmitirlo a sus empleados. Las situaciones del trato, por ejemplo, lo de cómo atraer al cliente, a veces nos desvivimos, están malas las ventas y tenemos que hacer hasta cosas que de repente no son, eso pues no se debe dar, ¿verdad? No se debe permitir y todo pasa, de nuevo lo digo, por una normativa. Yo soy mucho para eso, la reglamentación y hay que apegarse a esto, sobre todo lo que no se dice o lo que no está escrito, como decía pues la licenciada Carla, al final queda en el aire y pues se distorsiona la situación. Entonces todo pasa por crear esa condición desde el inicio e irla transmitiendo. Hay muchas cosas que se pueden irse pues, improvisadamente y en el camino irlas acoplando. Sin embargo, pues hay que considerar todos estos elementos. Hay cosas que no se inventan, por así decirlo, no hay que inventar el agua, hay cosas que están dadas en base a fundamentos y principios morales. Esto es lo que nos va a permitir pues crear este ambiente interno correcto para las personas, como también para los clientes ya externos, ¿verdad? El cliente interno y el cliente externo. Y cuál va a ser el trato entre cliente, entre personal, entre el trato entre la gerencia o la parte directiva con la parte operativa. Entonces hay que apegarse a esta situación. Yo me voy y me dirijo hacia eso, ¿verdad? La normativa y reglamentación. Excelente. Bueno, entonces vamos a despedirnos. Yo solo agradecerles pues su comparecencia. Creo que todavía hay cosas que quedaron pendientes sobre este tema. De repente faltó que nuestro público participara para que nos dieran algunos insumos también. Pero de mi parte muy agradecido. Creo que de algo nos va a poder servir este concepto. Si usted vende pues tortillas en el paso ahí, ahorita que vamos a tener tantos turistas, trate de hacerlo bien, con higiene, con buena presentación, con algunas condiciones de empaque. Todo eso al final entra por la vista, ¿verdad? Estamos en un tema de limpieza del medio ambiente, allá por las comunidades donde vivimos nosotros, y vemos bien raro que algunos de las personas que tienen negocio solo sacan el negocio del frente de su casa y lo tiran en el otro frente. Óigame, las condiciones, ¿cómo va a vender? ¿Quién se le va a acercar ahí? Conceptos, ¿verdad?, que tienen que ver no solo con el ambiente interno de la empresa, sino hasta con el medio ambiente, con el entorno. Hay que cuidar hasta esas cosas para poder vender. Entonces imagínense todo lo que podíamos hablar del tema. Muy agradecido con ustedes y ojalá que dejemos pues abierto el espacio, ¿verdad? Hemos encontrado como un muy buen aliado en las personas de la Cámara de Comercio y los diferentes contactos que ellos tienen, y creemos que por ahí podemos encontrar muy buenos insumos para trasladárselos a nuestra comunidad. Gracias, licenciada Carla, excelente la capacitación que usted ha tenido en ese proceso, ¿verdad?, de formación, muy bueno. Ojalá que podamos también en algún tiempo volvernos a reunir y trasladarle a la población todos esos aprendizajes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, amados televidentes, que Dios pueda bendecirles. Y en esta semana que se le llama santa, pero creo que no es tan santa, ¿verdad?, porque hemos distorsionado hasta esos conceptos, usted pueda reflexionar y entender que se recuerda la muerte de Jesús
Y eso tuvo un propósito, ¿verdad? Había un objetivo ahí en esa muerte y no era para desenfrenarse en el pecado, en los vicios, en las cosas que normalmente hacemos en estos días. Hay más que eso. Entonces, mucha prudencia, mucha reconciliación. El hecho de volverse a Dios es bien importante para entender el propósito de Él para su vida y para la mía. Que Dios pueda bendecirles en esta noche y muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. La Televisión Cristiana de Juticalpa, Imagen de Santidad, le invita a un nuevo programa de temas y debates.